días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición poder estar en esta mañana aquí delante de ustedes una vez más en este hermoso día que el Señor nos ha dado. Y bueno, siempre es un gozo para mí compartir la palabra de Dios y animarle, como cada vez que el Señor me concede grabar un devocional y compartirlo con ustedes. Mi invitación siempre es a que usted tenga en su vida personal una vida devocional práctica, donde usted pueda leer su Biblia, donde usted pueda orar, donde usted pueda ser fiel a las actividades de la iglesia local. Y jamás la intención de estos devocionales han sido suplir o quitar lo que conlleva que el cristiano se vuelva activo con su iglesia local. Y bueno, el día de hoy quiero animarle en Lucas capítulo 3, en el versículo 14, y meditemos en estas palabras que dice aquí esta porción de la palabra de Dios. Note lo que dice acá. Y le preguntaron también los soldados diciendo, mire lo que dice acá, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dice, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestras pagas. Quiero que piensen, por favor, en esta tercera ocasión en la que encontramos, como decíamos en el devocional del día de ayer, la misma pregunta que generaron las gentes o la ciudad, la misma pregunta que generaron los publicanos, que eran los encargados de cobrar los impuestos. Y ahora los soldados, como veíamos también, hacen la misma pregunta que las otras dos audiencias hicieron. Y Juan el Bautista les habla de tres principios a los que yo llamo actitudes correctas. Ese es el devocional de esta mañana, actitudes correctas. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice esta meditación, Señor, y gracias por este tiempo en el cual podemos venir a ti, Señor, aprender de tu palabra y conocer tu voluntad en nuestras vidas. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Yo no tengo ninguna duda que cuando el mensaje que Juan el Bautista fue predicado bajo la guía, la llenura y el poder del Espíritu Santo de Dios, que él predicó a su audiencia, que obviamente la audiencia era la multitud o la ciudad, la audiencia eran los publicanos, y también por lo que nosotros podemos palpar de Lucas, es que también estaban envueltos los soldados. Obviamente ese mensaje de arrepentimiento, llamándoles generaciones de víboras, que nos enseñó a huir de la huira venidera, produjo en el corazón de su audiencia los efectos indicados o las actitudes correctas que toda persona que ha sido expuesta a la luz del Evangelio debería de tener. Recuerden que estas preguntas que generaron las gentes, los publicanos y los romanos, fueron el resultado, hermanos, de ese poderoso mensaje de la palabra de Dios predicado por Juan a ellos, acusándoles sus conciencias y mostrándoles el error en el cual el pueblo, los publicanos y los soldados se encontraban. Como podemos ver, la degradación en todo el sentido de la palabra, hermanos, moral y principalmente espiritual, había sido a la baja, había sido negativa, había sido inapropiada. Y por eso, cuando vemos este poderoso mensaje predicado en labios de Juan el Bautista, vemos que ese mensaje fue impactante a la vida y al corazón aún de los soldados. No sabemos qué tipo de soldados eran en verdad. No sabemos si eran aquellos que habían sido reclutados por Roma, obviamente siendo ellos judíos, ¿verdad? O que servían como cobradores de impuestos. O tal vez, como dicen otros escritores, ellos creen que eran miembros de las fuerzas de Herodes Antipas, que fueron establecidos como un tipo de policía en Judea. Y por lo que nosotros leemos, dado a lo que Juan les dice a ellos con respuesta a la pregunta que le generaron a Juan el Bautista, los soldados le preguntaron diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y note lo que dice aquí rápidamente, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos, mire, con vuestras pagas. Esto es interesante, hermanos, porque creo que estas tres declaraciones que hace Juan el Bautista
a los soldados romanos o que estaban bajo el servicio del imperio romano sirviendo como policía dentro de Judea, nos enseñan que básicamente estos soldados en la posición en la cual fueron delegados o colocados actuaron con una actitud negativa de extorsionar al pueblo de Israel, quien ya se encontraba subyugado bajo el control de Roma. Juan, cuando se dirige a ellos, me llama mucho la atención que les increpa o les señala tres áreas fundamentales que nos reflejan probablemente la dificultad o el pecado que ellos como soldados estaban cometiendo. Se menciona la extorsión, se menciona la difamación y también se menciona el tipo de paga que ellos estaban recibiendo. Qué interesante pensar que todas esas tres áreas en las cuales Juan el Bautista se dirige a los soldados romanos en específica dirección a ellos, tiene que ver con áreas específicamente de moral en la vida de la persona. Yo creo que eso nos recuerda lo que a nosotros como cristianos se nos invita en todo el Nuevo Testamento a dejar de practicar y de hacer aquellas cosas que sabemos que no son agradables al Señor. Mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 4 versículos 2 y 3 cuando dice, para que ya el tiempo que queda en carne, mira lo que dice, viva, no a las concupiscencias, dice Pedro, dice, de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Y mira lo que dice, porque nos debe de bastar que el tiempo pasado de nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles cuando conversábamos en lascivias. Note lo que dice, concupiscencias, embriagueces, glotonerías, en banquetes y abominables idolatrías. Todo lo que se menciona aquí, hermanos, al igual que Juan el Bautista les mencionó a los soldados romanos, tiene que ver con aspectos de moral en nuestra vida. Yo creo que cuando el evangelio llega a la vida de una persona, la primera área de cambio, de transformación en nuestra vida debería de comenzar afectando esa área, en nuestra vida moral, delante del Señor. Por eso, del Señor, en realidad, por eso cuando Pedro les dice, nos debe de haber bastado lo que durante mucho tiempo hicimos, lo que agradaba a los gentiles. Ahora tú ya eres nueva criatura, es lo que está diciendo. Ahora tú tienes un nuevo nombre que es Hijo de Dios. Ahora tú tienes una nueva vida, que es la nueva nacimiento que se produjo al haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. Porque creo que una vez que uno se convierte y que viene a los pies del Evangelio, lo incorrecto, lo ilegal, lo inmoral y todo aquello que vaya contrario a la norma de la conducta cristiana debería de ser dejado por nosotros. Porque creo que una de las áreas donde más fallamos, entre muchos de los cuales nos llamamos cristianos, tendríamos que decir que tiene que ver específicamente con nuestra conducta, con la manera en la que vivimos, con la manera en la que nos conducimos nosotros en este mundo y en esta tierra. Y por eso, hermanos, cuando creo que uno se convierte al Señor y por todo lo que la Biblia nos presenta en cuanto a ese nuevo nacimiento, ¿verdad, hermanos? Que ha llegado a través de haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. La invitación constante es, evalúa aquellas áreas de moral que tienen que cambiar para que reflejes a quién perteneces. Qué interesante, hermanos, que la Biblia nos diga en Primera de Pedro capítulo 2 también, hermanos, dice la Biblia ahí en Primera de Pedro capítulo 2, dice la Biblia, dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones, dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella, dice, crezcáis en salud. Entonces, a lo largo de toda la Biblia, usted va a encontrar esa invitación. Por eso cuando se menciona en 1 Corintios capítulo 6, toda esa clase de pecados que la Biblia nos dice, no erréis, dice en 1 Corintios 6, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros. Todo tiene que ver con moral, hermanos. Y se nos dice, y esto erais algunos,
Dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ahora, tal como Juan el Bautista lo hizo y tal como los escritores del Nuevo Testamento lo presentan, es importante que nosotros evaluemos qué tipo de actitudes nosotros tenemos ahora después de que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal, porque inclusive en la carta a los Efesios, en la carta principalmente dice, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos. Se nos habla de moral, se nos habla del reflejo de la santidad de vida que el cristiano debería de tener, desarrollando actitudes correctas que reflejen el carácter de Cristo. No sabemos si los soldados eran gentiles, pero ahora que estoy compartiendo con ustedes este versículo en enseñanza, versículo a versículo, me convenzo de que el mensaje del Evangelio no tiene limitantes. No es una expiación limitada como comúnmente enseña el movimiento calvinista. En verdad, hermanos, el mensaje del Evangelio presentado en todo el Evangelio de Lucas tiene que ver precisamente, hermanos, con una mensaje universal que tiene que llegar a todos aquellos que no han conocido a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y una vez que llega ese mensaje, es importante, hermanos, que nosotros entendamos el efecto del Evangelio en aquellos que una vez hemos probado la bendición, la delicia, el gozo de haber creído en Jesucristo como nuestro Salvador personal. ¿Qué acaso la Biblia no dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Luego dice al judío primeramente y también al griego. Cuando el Evangelio llega a nosotros, hermanos, y esa es una evaluación que todos nosotros deberíamos de hacer, llega como dinamita destruyendo todos aquellos actos y pecados que cometíamos antes de venir a los pies del Señor Jesús. Y cuando el Evangelio hace ese efecto, el Evangelio del Señor Jesús, hermanos, debe de haber un cambio de moral y de actitudes en nuestra vida cristiana. Debe de haber en nuestra vida, hermanos, un reflejo de piedad, de reflejo de Cristo, de parecernos más a Él. Debe de ser la evidencia de lo que el Señor ha hecho con nosotros una vez que el Evangelio ha llegado con el poder transformador en nuestras vidas. Bien se aplica este devocional, hermanos, este famoso canto que nosotros conocemos como el canto de tú me cambiaste, Señor, al dar nueva vida en mi ser. Dice, pues, salvando al pecador, dice, por tan solo, dicen, en su corazón creer. Y luego habla ese canto famoso, ¿verdad?, escrito por este cubano. Qué emoción de vivir, qué dicha de amar, dice, qué anhelo de vivir, dice, me gozo al cantar. Y obviamente nosotros tenemos que recordar que el gozo del cristiano debería de ser me gozo al vivir, me gozo al reflejar un poco más del carácter de Jesús a este mundo necesitado del Evangelio. Me gozo al reflejar que cuando ese Evangelio universal que puede transformar a cualquier ser humano que viene a los pies de Cristo y le confía su alma para salvación, esos efectos de cambio deben de ser reflejados a este mundo tan carente y tan necesitado de un cristianismo que refleje un cambio de actitudes, tal como el devocional, hermanos, ha sido titulado. Yo creo, hermanos, que lo que Juan les exigió a estos soldados romanos fue básicamente integridad de carácter, noble en los asuntos prácticos de la vida cotidiana, de la vida diaria. Porque, hermanos, la vida cristiana, y lo he dicho de muchas maneras, no se vive en cuatro paredes, en una congregación donde todo es fácil decir amén y gloria a Dios y aleluya. En verdad, las actitudes adecuadas como un cristiano se reflejan en este mundo carente de un Señor que refleje a quien nosotros pertenecemos. Me gusta mucho lo que dice Santiago 1:27 y con esto quisiera terminar este devocional. Y mediten estas palabras, por favor. Miren lo que dice aquí. La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta. Nota lo que dice. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y nota lo que dice aquí. Guardarse sin mancha del mundo. Si nuestras actitudes como personas profesantes
no han cambiado nuestro estilo de vida, hermanos, debemos de revisar, número uno, el evangelio que creímos, o debe de reflejarse el tipo de actitudes que yo tengo después de haber creído en Jesucristo como mi Salvador personal. Yo espero que usted que ha creído en Jesucristo como su Salvador personal, comience en el nombre de Cristo a reflejar actitudes correctas que evidencien quién es nuestro Padre, hermanos amados. Que el Señor le bendiga y le ayude en este día a tener actitudes correctas en su vida, tal como se lo demandó Juan a esos soldados romanos. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, obra de manera especial, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.